Soy el doctor Fernando Arias, soy nefrólogo pediatra del Hospital Regional Honorio Delgado y conmigo vamos a revisar el tema de semiología urinaria en pediatría. Considero que es vital e importante que ustedes en su formación como médicos definitivamente estén familiarizados y pongan mucho énfasis en el aprendizaje de lo que es la semiología. Definitivamente es la parte fundamental o es el paso inicial para hacer buenos diagnósticos. Y si logramos un buen diagnóstico, pues vamos a poder ser buenos médicos dando un buen tratamiento, ¿sí? La mayoría de los errores de tratamiento, las fallas en tratamiento, la mayoría de los veces están relacionados a un mal diagnóstico. Entonces sus competencias para estudiar este tema, para revisar en general, tienen que ir hacia el desarrollo de buenas habilidades, tanto para la anamnesis como la exploración física. Lo que yo voy a hacer con ustedes es compartir un poco de la experiencia también de cómo sería evaluar a estos pacientes con una patología a nivel del sistema urinario y que pueda facilitar para ustedes el aprendizaje en la atención. Hay mucha bibliografía, cada vez más interesante. La semiología realmente no cambia mucho en el tiempo y eso hace que también sea fácil aprenderla. Solamente hay que darse el tiempo suficiente para poder leer todo lo que está relacionado muchas veces con un solo síntoma, ¿no? Esto es el temario que vamos a desarrollar. Tener en cuenta que tanto la anamnesis como la exploración física es general para todos los sistemas. Vamos a hacer obviamente algunas consideraciones específicas en relación al sistema urinario. Voy a poner un poco de énfasis en la exploración de la presión arterial en niños, que eso es algo fundamental. No sé si lo hayan revisado exactamente. Y vamos a revisar un par de síndromes clínicos, los más comunes, los más frecuentes en pediatría. Entonces, la anamnesis es el paso inicial, es lo primero que vamos a enfrentar en un paciente, a veces en una circunstancia donde el paciente es estable, ya sea en una consulta, incluso en emergencia. Necesitamos información adecuada y suficiente que nos permita tomar buenas decisiones. Obviamente para hacer una anamnesis necesitamos, además de conocimientos, práctica, porque de alguna forma ustedes van a ver que una entrevista con un paciente a veces puede tornarse un poco tediosa o un poco difusa en relación a nuestros objetivos de diagnóstico. Entonces, por esa razón es importante que aprendamos a hacer preguntas claras. Nosotros tenemos que saber lo que preguntamos porque está en relación a una sospecha diagnóstica. Todo lo que uno pregunta al momento de examinar a un paciente tiene que tener un porqué. Si nosotros tenemos una pregunta que nosotros mismos no nos podemos responder, definitivamente probablemente esa pregunta esté de más o no esté adecuadamente planteada. Es importante direccionar nuestras preguntas, ir hacia donde nosotros queremos buscar. Y como siempre le digo a mis grupos de práctica, pues en realidad uno no diagnostica lo que no sabe, y eso es muy importante en relación a la semiología. ¿Qué es lo que nosotros tomamos en cuenta en la anamnesis del sistema urinario? ¿Qué cosas deberíamos buscar de una manera directa, de repente específica? A nivel de la historia prenatal o perinatal es muy importante que hay dos situaciones específicas que pueden aumentar el riesgo de que un niño tenga alguna alteración a nivel de la vía urinaria, que sea prematuro o que haya nacido con bajo peso. Preguntas fundamentales que deberían realizar en un paciente en el cual están sospechando de una patología renal o una patología urinaria. ¿Es posible que haya la exposición a nefrotóxicos desde el vientre materno? Claro que sí. No es lo más común, pero sucede. Un ejemplo, nosotros tuvimos un recién nacido que nació en mal estado, oligúrico, hinchado, con riñones hipoplásicos. ¿Qué había sucedido? Que la mamá había estado tomando losartán durante toda su gestación porque tenía un diagnóstico de lupus. Nadie le dijo que deje de tomar, nadie le dijo que eso iba a dañar los riñones de su bebé. Entonces es también fundamental tener en cuenta esos detalles en la historia perinatal. En relación a los antecedentes familiares, sí es cierto que hay una predisposición para algunas patologías de la vía renal que tienen herencia o que se manifiestan más en algunas familias, no solo por genética, sino a veces también por hábitos. Suele suceder mucho con lo que es las infecciones urinarias y el estreñimiento, suele suceder mucho con los cálculos renales. Entonces es algo importante también explorar o preguntar sobre familiares, no solo de primer grado, pueden ser de segundo hasta tercer grado, donde podemos encontrar alguna patología con tendencia familiar. La historia nutricional, importante, son preguntas que no pueden faltar cuando nosotros exploremos la vía urinaria. Hábitos nutricionales como el excesivo consumo de sal o el excesivo consumo de proteínas generalmente están asociados a patología renal, así como el bajo consumo de agua. Muchos niños van a tener alteraciones indirectamente solo porque no están acostumbrados a beber líquidos. Y medicamentos y drogas, aquí obviamente me puedo quedar un poco corto, pero en realidad tendríamos una lista
de medicamentos que tienen efectos secundarios sobre el riñón. Algunos en más, otros en menos. No significa que dar un medicamento que tenga efecto nefrotóxico desde la primera dosis va a generar daño. Hay que también saber eso en relación a la dosificación, al tiempo, a las condiciones en las cuales se van a aplicar dichos medicamentos. Pero sí es fundamental poder preguntar. A veces los padres o el cuidador de un niño no sabe a veces ni el nombre de los medicamentos. Entonces suele ser una situación compleja la exploración de la medicación o la exposición a drogas nefrotóxicas. Muy bien, entonces realmente semiología es signos y síntomas y eso es lo que vamos a revisar, vamos a comentar. El primer signo y síntoma y el por excelencia pues es el edema, ¿no? Siempre comento en el grupo de práctica y yo les digo, si ustedes ven un niño edematoso, lo primero que van a preguntar es si está orinando o no. Probablemente sea una pregunta muy lógica en el contexto de ver un niño edematoso, ¿no? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Realmente esto es más que todo inspección y de repente un poco de palpación, como pueden ver en las imágenes. Vemos que cuando hay edema, significa que es la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo. La mayoría de las veces pues va a dejar una huella y este es el signo de la fobia. Una valoración subjetiva de la intensidad del edema, a veces puede ser una cruz, dos cruces, o en este caso 3 cruces, que el niño finalmente tiene un edema que se queda marcado de manera permanente, ¿no? Otro signo indirecto de edema o de acumulación de líquido en el celular subcutáneo es la piel brillante, ¿no? Eso es algo también muy útil para poder valorar la situación. No me voy a explayar en relación a edema de otras causas, porque creo que tuvieron una clase sobre síndrome edematoso, pero en realidad no solo el riñón puede producir edema, ¿no? Las cardiopatías, hepatopatías, la nutrición, enfermedades alérgicas pueden producir también edemas y tienen sus características semiológicas para decir pues, si es culpa del riñón o es culpa de otra cosa. Cuando nosotros hablamos de edema de origen renal, directamente está en primer lugar, lo más frecuente, la disminución de la presión oncótica por disminución del nivel de proteínas, específicamente albúmina, cuando hay antecedente de pérdida urinaria de proteínas, ¿no? Que es la fisiopatología de un síndrome nefrótico. También cuando disminuye la perfusión renal, que significa que digamos, el paciente se chocó, está hipovolémico, tuvo una hemorragia severa y bueno, definitivamente entró en falla. La hipovolemia se activa el sistema de renin-angiotensina-aldosterona y si todos recordamos, la aldosterona tiene la capacidad de reabsorber agua y sodio, o reabsorber sodio y agua por consecuencia. Entonces, lo que va a suceder con estos pacientes es que se van a comenzar a edematizar definitivamente. Y en alguna circunstancia, lógicamente, si el edema, el volumen que nosotros ofrecemos a un paciente es demasiado exagerado y ese riñón por sí solo no lo pudo manejar, pues también podría generar edema. Esos son los 3 mecanismos fisiopatológicos por el cual un niño puede tener edemas de origen renal. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos explorar cuando tenemos un niño con edemas? Lo primero, tenemos que preguntarnos cuándo. ¿Desde cuándo este niño está edematoso? Es muy útil para poder definir no solo el diagnóstico, sino también el manejo. Es fundamental o es distinto manejar un niño que tiene un edema de 2 días con un niño que tiene un edema de 15 días. Definitivamente es completamente distinto. Entonces, ¿cuándo inició el síntoma? ¿Cómo? Si fue poco a poco, si fue agudo. Muchas veces las causas agudas suelen presentar, yo le digo, edema sintomático. ¿Qué significa? Que el niño está hinchado y eso además le está generando algún otro síntoma adicional. Por ejemplo, está edematoso y está con dificultad respiratoria porque tiene edema agudo de pulmón, un derrame pleural importante. O está edematoso y está con dolor abdominal. ¿Por qué? Porque está con ascitis, ¿no? O tiene edema en miembros inferiores y tiene dolor, por lo tanto no puede caminar. Entonces, cuando un edema es más agudo, generalmente se vuelve más sintomático. Las causas más frecuentes son la falla renal aguda, pero también puede ser definitivamente una nefritis aguda o una glomerulonefritis postestreptocócica que entra en este grupo, produciendo también en la fisiopatología pues daño renal agudo. Y los crónicos, y vamos a ver más adelante en los síndromes clínicos, normalmente son situaciones donde el niño se va hinchando poco a poco. Entonces la mamá te va a decir, doctor, está hinchándose hace 2 semanas. Ahora, obviamente, está muy edematoso, pero está tranquilo. El cuerpo de alguna forma se adaptó a esa sobrecarga de líquidos y no le está generando ningún síntoma. Está respirando normal, no le duele la barriga, está caminando. En general suele ser así la forma como se adapta el cuerpo a la retención de líquidos. La segunda pregunta importante es ¿cuánto? Y esto va un poco en relación a medir la intensidad del edema. Cuando
nosotros vemos es diferente ver un niño que tiene edema leve o un edema severo. Esto principalmente en relación a qué tengo que hacer, cuán rápido tengo que actuar. Si mi paciente está con un edema severo, está en anasarca, definitivamente probablemente esté con la presión alta, esté con dificultad respiratoria, pues tengo que tratarlo urgentemente, ¿no? Pero si es un niño que está 2 semanas, hinchándose poquito a poquito, con pérdida de proteínas en la orina, porque es probablemente un nefrótico, ese niño no tenemos que hacerle mucho, ¿no? Más allá de restringirle un poco de líquidos, pero no va a requerir de mi cuidado en ese momento, ¿no? Pero sí es importante que nosotros podamos medir la intensidad. Una forma objetiva de la medición de la intensidad del edema es el peso. Muchas veces, como nosotros nos podemos dar cuenta, es importante, y eso van a ver cuando vayan al hospital del triaje, en pediatría o la atención en emergencia, todo el niño se pesa. En otras especialidades de medicina y cirugía, el peso ni siquiera lo ven, pero en pediatría siempre se pesa el niño. Y puede ser que en ese momento viene un niño edematoso y está pesando 30 kilos. Usted le pregunta a la mamá cuánto pesaba su niño antes y tendría un peso probablemente basal de 25, ¿no? Entonces, te imaginas que ya está ese niño con 5 kilos encima, pues es un edema de realmente importancia, ¿no? Una manera subjetiva ya es el signo de la fobia, a veces también el balance hídrico cuando ya se hace el paciente hospitalizado. Y finalmente, el dónde también es fundamental. ¿Por qué? En este caso nosotros lo que vamos a ver es que el edema, muchas veces de origen renal, está en relación a que se va a encontrar más en zonas de declive. Si el paciente está caminando, se le hincha los pies. Si el paciente está echado, se hincha su espalda, se hincha su abdomen, ¿no? Entonces siempre es importante de repente preguntar por dónde inició. Muchas veces el síndrome nefrótico, por ejemplo, empieza con edema facial. Luego se hinchará las piernas, luego el abdomen y luego otras áreas directamente, ¿no? Entonces, y también de alguna forma indistinta ver todos los segmentos corporales que están afectados por el edema, pues te dan un diagnóstico adicional que es la nasarca y que a veces también es una necesidad de tratamiento urgente, ¿no? Algo que yo siempre hago énfasis al evaluar a un niño que tiene edemas es ver los genitales, ¿no? En ambos casos, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, lo que vamos a ver es que también se comprometen, ¿no? Son niños que vamos a ver a veces con un poco de edema en algunas áreas específicas, como en las piernas o la cara, pero tiene edema en los genitales, y eso es muchas veces determinante en relación a cómo ha ido la evolución de este cuadro. Puntos claves, fundamentales: nunca debemos olvidar de preguntar en un paciente con edemas cuánto está orinando y si presenta espuma en la orina, porque lo que nosotros estamos sospechando como manera de causa más frecuente es el síndrome nefrótico, y la proteinuria se puede manifestar en la orina como espuma permanente. Este es un caso bastante anecdótico, puedo comentar. Es un niño que viene de Camaná con antecedente que lo había picado una abeja casi 2 semanas atrás. Y no sé, ¿ustedes lo ven hinchado? No, poco. ¿Sí? ¿No? Un poquito. No pareciera. O más o menos por allí, si alguien es muy objetivo. Al inicio, cuando llegó por emergencia, como que no parecía, al menos en el rostro. No tengo foto de los pies, pero los pies sí estaban edematosos. Pero sí tengo fotos de los genitales. Ese era como se encontraba en ese momento el miembro del bebé, ¿no? Estaba completamente edematoso. Como no lo vieron tan hinchado y había el antecedente que lo había picado un mosco o una abeja, sospecharon que tenía una alergia. Pero cuando yo les pregunté, ¿y por qué están hinchados los genitales? Y es una alergia, no tendría mucha lógica. Entonces es muy importante que nosotros hagamos unidad clínica cuando nosotros enfrentamos a un niño con edemas, ¿no? Entonces la localización del edema, el tiempo del edema, la intensidad del edema ayuda mucho a definir pues, si es de origen renal o puede ser de otro origen definitivamente. Muy bien, y hablemos de hematuria como otro síntoma clínico muy importante y frecuente en el cual nosotros tenemos que estudiar o vamos a poder enfrentar en la consulta, ¿no? La presencia de sangre en la orina muchas veces puede ser algo muy banal como algo también muy severo, y clásicamente lo que más vamos a ver de alguna forma en una situación crítica es una hematuria macroscópica, donde la orina puede venir así, una orina roja, rutilante, o en algunos casos un poquito más clara, como si fuera lavado de carne, ¿no? Entonces, si alguien ve una orina así, no creo que dude que es sangre. Entonces, y definitivamente la mamá lo va a llevar en ese mismo instante al hospital a su niño, ¿no? Pero también existe la presentación de la hematuria microscópica, donde la orina va a estar normal y no va a tener una evidencia
clara de presencia de sangre, solo más allá que un examen de orina. Pero la hematuria también se puede presentar de esta manera, oscura, ¿no? La descripción a veces es como té cargado o como Coca-Cola. En este caso, muchas veces está en relación a un compromiso ya incluso glomerular. Entonces, cualquier cambio en la coloración de la orina es fundamental y suele ser motivo de consulta muy frecuente. Entonces, eso también es algo que muchas veces tenemos que estar al pendiente. Vamos a revisar aquí algunas características porque ¿qué pasa cuando un niño tiene tiene sangre en la orina? Definitivamente esto es anormal. No existe ninguna condición en la cual la sangre esté en la orina y sea una variante de la normalidad como en otras situaciones. No lo comenté, pero por ejemplo, cuando un niño tiene proteína en la orina, a veces la fiebre, la deshidratación, una convulsión, una infección podría presentar proteínas sin que necesariamente el riñón esté enfermo. Pero en el caso de la sangre o la hematuria, pues no existe ninguna variante de la normalidad ni ninguna condición fisiológica en la cual explique la presencia de sangre. Entonces, sí o sí tenemos que encontrar de dónde viene el sangrado, porque de esa manera nosotros vamos a poder asegurar el manejo inicial y también hablar del pronóstico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa división entre el origen del sangrado, pues normalmente o clásicamente está dividido pues las causas glomerulares y las extraglomerulares. Entonces, en ese sentido vamos a ver que va a haber características para diferenciar una de la otra directamente, todas características semiológicas. No voy a hablar nada de exámenes porque eso no corresponde en realidad a semiología. Entonces, una orina de origen glomerular, que obviamente viene del glomérulo dentro del parénquima renal, generalmente esta es la orina oscura, ¿no? Que tiene, es como Coca-Cola, suele ser persistente, independientemente sea lo que sea que hagamos, siempre está saliendo hematuria. Puede ser macro, puede ser micro, no es exclusivo. Generalmente no produce dolor. El niño orina y sale su orina así, de ese color, sin ninguna otra manifestación. Y algo también muy característico es como viene desde arriba, pues toda la orina está teñida, todo el tiempo, desde el primer momento, desde el primer chorro hasta el final, la orina está uniformemente coloreada. Pero cuando es extraglomerular, que obviamente es después del glomérulo, todos los túbulos renales, todo lo que es el túbulo colector, la pelvis, los uréteres, la vejiga y la uretra, normalmente aquí sí es más posible encontrar variantes del color rojo, ¿no? Rojo, rosado, naranja, donde incluso puede haber coágulos mientras más bajo sea el origen del sangrado. Si sangra en la uretra, si sangra la punta del pene del bebé, normalmente podemos encontrar algunos pequeños coágulos. Aquí sí es más posible que pueda ser intermitente. ¿Qué significa? Que si digamos está sangrando por una cistitis, yo le doy líquidos y la orina se aclara, no pasa más. O tiene un cuadro de infección urinaria, tuvo una hematuria bastante alarmante, muy roja, y la siguiente orina salió clarita. Entonces normalmente no hay esa consideración de que sea persistente todo el tiempo. Y muchas veces el origen extraglomerular sí tiene síntomas, ¿no? Pueden ser niños que estén con dolor, pueden ser niños que tengan molestias urinarias a la micción, por ejemplo, dolor, ardor, aumento de la frecuencia. Entonces, clínicamente es factible determinar el origen, realmente sí. Entonces, con las preguntas correctas y recordando las características de cada una, sí podemos hacer la diferencia.
estoy muy seguro que haya sucedido, pero por suerte tengo todas las clases disgregadas, así que vamos a ir avanzando en base a lo que estábamos comentando. Entonces habíamos comentado que en relación a hematuria nosotros teníamos algunas características que debíamos mencionar. Hablábamos de la microhematuria y la macrohematuria, que están en relación a cómo nosotros lo vamos a identificar. Y les hablaba mucho de la persistencia, que muchas veces está en relación a que yo puedo ver que todas las micciones están siendo hematúricas, o pues solo ha sido una muestra aislada u ocasional, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, este es un caso clínico de una niña de 4 años donde tiene síntomas como dolor a la micción, orina frecuentemente y sospechan que lógicamente tiene una infección urinaria, ¿no? La mamá llega a la emergencia y nos trae una orina claramente hematúrica, sin lugar a dudas, ¿no? Se hace el examen de orina y tiene hematuria. Algo que es muy importante cuando nosotros sospechamos de hematuria, pues hay que hacer un examen completo de orina para definir que eso es finalmente sangre. Algunas situaciones en las cuales la orina falsamente se tiñe de rojo y al hacer el examen sale sin hematíes, generalmente están en relación a algunos alimentos o algunos pigmentos colorantes artificiales sobre todo, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Cuando nosotros sospechamos de una infección urinaria directamente, pues a veces la tira reactiva es muy útil. La tira reactiva es un estudio que se asocia a la primera atención que nosotros podemos hacer, donde va a salir marcado, va a salir evidentemente la presencia de sangre en la orina. Que también es importante que como cuando nosotros tenemos una valoración inicial, la única forma de confirmar la sospecha es a través de ese estudio. Habíamos comentado el origen, que también nos ayuda a definir finalmente de dónde viene, pero también lo de los síntomas, que es fundamental en relación a tratar de identificar la causa. Cuando nosotros tenemos hematuria y tiene síntomas miccionales, lo primero que vamos a pensar definitivamente es una infección urinaria, ¿no? Pero si el paciente tiene solamente hematuria y dolor, lo más probable es que sea, por ejemplo, una litiasis, ¿no? Algo que ocurre cuando nosotros buscamos, siempre hay muchos síntomas que se puedan relacionar. Por ejemplo, hematuria y edemas. Normalmente está en relación a una glomerulopatía, una glomerulonefritis podría ser probablemente o más presuntamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos viendo o vamos avanzando en relación a las causas, pues la infección urinaria en niños suele ser la causa más frecuente. Es por esa razón que debemos abordar directamente hacia síntomas que nos pueden explicar sobre infección urinaria. Este es un caso también muy similar, donde, por ejemplo, aquí lo que la madre lo trae porque encuentra el pañal con sangre, ¿no? Está rojo directamente. Entonces, nuevamente el examen de orina lo confirma, pero ¿por qué un niño podría tener sangre en el pañal? ¿De dónde vendría o cuál sería el origen, ¿no? Muchas veces, y aquí también es importante, lo más común siempre pensamos en infección, pero ¿cómo debemos hacer la anamnesis? ¿Qué debemos nosotros buscar? Muy importante explorar antecedentes. Es fundamental preguntar por ejemplo traumatismos, caídas, a veces por más sencillos que sean, pueden estar en relación. También está asociado el ejercicio, ¿no? Obviamente en un niño tan pequeño pues eso no sucede. Y algo que siempre tenemos que nosotros buscar es el antecedente infeccioso. Muchas veces la hematuria micro y macroscópica podría estar en relación a una nefritis postestreptocócica y finalmente pues obviamente el pronóstico de una hematuria por ITU versus una hematuria por una glomerulonefritis es completamente diferente. Entonces, nosotros al hacer la exploración tenemos que buscar traumatismos, ejercicio, antecedentes de infecciones. Y lo de los síntomas que ya habíamos comentado. Entonces, en niños pequeños, generalmente las infecciones en niños manifiestan hematuria como un síntoma, pero pues estos se acompañan la mayoría de las veces de vómitos, fiebre, algunas veces también podemos encontrar dolor abdominal cuando el niño es más grande. En este caso, el bebé era chiquitito y solo la mamá lo trajo por sangre, ¿no? Obviamente en el examen de orina tenía algo más que llamaba la atención y en la exploración finalmente salía que en su pañal también tenía la presencia de estos pequeños cristales, ¿no? Entonces es fundamental cuando nosotros tenemos un niño que tiene hematuria, obviamente es una emergencia en la mayoría de los casos, pues explorar y también observar, ¿no? Esto sucedió más o menos a las 12 horas de que el niño estuvo en observación de hospitalización del hospital y obviamente seguía sangrando, pero finalmente pudimos encontrar que eso estaba en su orina. Entonces
es fundamental e importante que nosotros tengamos en cuenta esos detalles. La litiasis muchas veces está en relación a una malformación, está en relación a un factor genético, algunas veces también a infecciones, y conforme el niño es más grande, normalmente está en relación a la dieta. Esta es otra forma de manifestación de hematuria. Es una niña de 11 años, tiene 10 días de enfermedad y sus orinas son oscuras. Tiene además dolor abdominal. Claramente se puede ver una orina, no es rojo, es realmente como té cargado finalmente, ¿no? Tendría el antecedente que 2 semanas atrás había estado con una faringitis y le dieron un tratamiento con un antibiótico. ¿Cómo es lo que sucedió después? Definitivamente la niña tenía la sospecha de una nefritis, y cuando hay nefritis, por ejemplo, hay falla renal, puede haber oliguria, puede haber edemas, puede haber proteinuria. Entonces definitivamente es muy importante, cuando nosotros vemos la orina oscura, es más posible que sea un problema glomerular que una causa extraglomerular. Eso es importante. Entonces allí obviamente el perfil o el estudio es mucho más amplio para buscar obviamente algún compromiso ya de glomerulonefritis, donde hacemos estudios bioquímicos, y también pues la parte de la serología. Entonces es así que la glomerulonefritis postinfecciosa se vuelve la causa más frecuente de hematuria en niños. Si bien es cierto, ahora lo vemos mucho menos, pero generalmente se manifiesta como un síndrome nefrítico. Clásicamente, además, otros síntomas que va a presentar están en relación a el edema y la hipertensión arterial. Que nosotros sepamos que la postinfecciosa significa que hay un germen que haya podido estar relacionado a este proceso inflamatorio del riñón. Entonces, pues, también en este caso una infección de tipo estreptocócica. Para decir que es una infección estreptocócica, pues la garganta realmente tiene que lucir así, ¿no? Muy eritematosa, con presencia de pus. No se olviden que también el estreptococo produce lesiones en piel, y justamente, como mencionaba, el tiempo de latencia de una infección en piel por estreptococo es hasta 4 semanas atrás para generar una nefritis. Muy bien. Y las microhematurias en realidad no las van a notar, es bien difícil, generalmente están en relación a otros síntomas, y ahí viene un poco qué otras preguntas más yo puedo hacer en un paciente en el cual sospecho que tiene algún compromiso renal. Algo que ocurre mucho con las enfermedades renales es, si es una enfermedad del riñón, solo va a tener manifestaciones en la orina, probablemente no tenga manifestaciones en otros órganos. Pero si es una enfermedad sistémica que compromete la función del riñón, pues obviamente podría afectar la piel, las articulaciones, lógicamente incluso la sangre, o compromiso hematológico se pueden ver en otras circunstancias. Y esto era la última diapositiva en relación a la hematuria, que tiene que ver con las características para diferenciar una hematuria glomerular y una glomerular que habíamos visto. Fundamental lo que les había comentado, el color, y también los datos clínicos en relación a que la hematuria glomerular no produce ningún síntoma adicional. No se olviden, y esto es importante, el compromiso externo, ¿no? También revisar genitales, revisar el abdomen. Muchas veces hay niños que tienen algún componente de causa obstructiva, puede ser globo vesical. Hay que evaluar el meato en los niños cuando a veces hay presencia de cálculos, que también suele suceder. Entonces, a raíz de que está incompleto, vamos a revisar los dos síndromes más comunes o más frecuentes que nos pueden generar o vamos a encontrar nosotros en la semiología de la vía urinaria. Uno de ellos es síndrome nefrótico y el otro es el síndrome nefrítico. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico, cuando hablamos de nefrótico nefrítico, pues en realidad es una descripción un tanto antigua, pero todavía la seguimos utilizando. Lo más común es hablar nosotros de glomerulopatías. Y esto es lo que yo quería mostrarles. Estos son niños que tienen como síntoma principal los edemas. Pareciera que están en su casa, muy tranquilos, muy relajados, pero con edemas. Y estos también son niños que están con edemas. Obviamente aquí su estado es más delicado. Ambos, podríamos decir, la diferencia específica entre ambos es que uno luce muy mal y el otro luce como si nada, no tuviera nada. Y esa es probablemente la diferencia más importante en la clínica que ustedes van a notar cuando tengan un niño con síndrome nefrótico. Esto es crónico, está tranquilo, está adaptado a la sobrecarga de líquidos, probablemente pese 3 kilos más del peso basal. Pero este niño hace 2 días dejó de orinar, le hizo crisis hipertensiva, convulsionó, y este de aquí estaba con un edema agudo de pulmón.
Entonces, eso es agudo y eso es más de un nefrítico. Y clínicamente hacer esa disquisición suele ser muy sencilla. No se olviden que un nefrótico puede haber el compromiso definitivamente en genitales, es un área muy frecuente en la cual allí no hay duda de que hay edemas finalmente, ¿no? Como en el caso del niño que presenté hace un rato. Entonces, esto ya lo habíamos visto y lo que quería comentar en relación a síndrome nefrótico nefrítico es esa diferencia, ¿no? El tiempo, el curso, la evolución, normalmente el nefrítico es agudo y el nefrótico es lento, y los antecedentes que hacen la diferencia en el diagnóstico. Sí es cierto que nefrótico no tiene una relación bien establecida, pero se suele ver más en condiciones de niños con alergias. Y lógicamente el examen de orina inicial suele ser la diferencia. Entonces un nefrótico va a tener proteinuria y un nefrítico va a tener hematuria. No nos olvidemos que la tríada común o característica del síndrome nefrótico es, en primer lugar, fisiopatológicamente vamos a tener proteinuria, posterior a ello va a ocurrir hipoalbuminemia y después de eso el edema, ¿sí? A veces se acompaña o tenemos que tener en cuenta la hiperlipidemia, que es una situación o es una condición en la cual también se ve por la pérdida de proteínas plasmáticas que transportan los lípidos, ¿no? El problema del síndrome nefrótico está a nivel del glomérulo, de la barrera de hendidura que hace justamente la función de filtración y clásicamente el síndrome nefrótico en niños afecta a niños pequeños, menores de 10 años. Si ustedes ven un síndrome nefrótico en un niño mayor de 10 años, ya no es probablemente un cambios mínimos, que es la característica más, o es la causa más común, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros, obviamente, para definir el diagnóstico, pues tenemos que ver la proteinuria, tenemos que ver la albúmina en sangre y los edemas, como ya lo habíamos comentado. La evaluación inicial muchas veces incluye una tiroidea reactiva, es fundamental, y ya después la cuantificación específica de las proteínas en orina. Cuando nosotros medimos las proteínas en orina, podemos utilizar una muestra simple en niños pequeños que usan pañal, o podemos usar lo clásico que usamos en adultos también, donde se hace una recolección de orina de 24 horas. Esto obviamente tiene valores normales para la superficie corporal de un niño, porque no es lo mismo que un niño de 10 kilos tenga 200 de urea que un niño que tenga 30 kilos tenga esa misma cantidad, ¿no? Siempre se tiene que adecuar a la superficie corporal del paciente. Y clínicamente, ¿qué más podemos encontrar en un síndrome nefrótico? No nos olvidemos que puede haber derrame pleural, pero generalmente es asintomático. Hay que saber que si un niño con síndrome nefrótico tiene dificultad respiratoria, está polipnéico, está hipoxémico, puede haber hecho un tromboembolismo. La condición de síndrome nefrótico aumenta el riesgo de efectos de cuadros embólicos. Es muy común que pueda haber dolor abdominal asociado a la citis, a veces hacen peritonitis, por lo tanto también es una condición delicada. Muchos de estos niños son susceptibles a infecciones. ¿Por qué? Porque en la proteinuria también se pierden inmunoglobulinas, por lo tanto puede haber una manifestación. Y no es común, o al menos encontrar hematuria, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, no es común encontrar hipertensión, pero sí puede haber algunas circunstancias. Finalmente, en relación al síndrome nefrótico, para que no nos olvidemos, es que todas estas proteínas se pueden estar perdiendo a través del riñón. La albúmina, hay pérdida de inmunoglobulinas, hay pérdida de lipoproteínas, hay pérdida del antidromina 3, por lo tanto hay una condición tromboembólica, incluso se pierden hormonas tiroideas y el paciente puede estar hipotiroideo. Entonces es fundamental tener en cuenta esas características clínicas en el síndrome nefrótico. El frecuente, o al menos hay un estudio más grande de síndrome nefrótico por cambios mínimos, indicó que un niño se puede diagnosticar clínicamente o con cosas muy básicas en relación a si es o no es una enfermedad de cambios mínimos. Generalmente ocurre en menores de 6 años, no hay hipertensión, no hay hematuria y bueno, en este caso tiene función renal normal con niveles de complemento normales. Entonces, clínicamente es factible hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico. Claro que sí, la mayoría de las veces lo hacemos así. Necesitamos exámenes básicos y elementales en los cuales nosotros podríamos hacer una diferenciación con alguna duda, sobre todo con el síndrome nefrítico, ¿no? Yo les había mostrado ahí esta imagen. Normalmente en el síndrome nefrítico, la manifestación común o la más frecuente está en relación a la presencia de sangre en la orina. Entonces, cuando nosotros vemos un síndrome nefrítico, aquí el proceso es una inflamación a nivel de la función renal que puede causar con falla renal
puede ocurrir en el contexto de alguna otra enfermedad sistémica o a veces también heredada. Tenemos que ver en la fisiopatología que estos pacientes van a tener hematuria, ya sea micro, sea macroscópica, van a tener edemas, probablemente en menos intensidad que en un nefrótico, o ya sabemos que en un curso más agudo sí o sí va a tener hipertensión y sí o sí va a tener insuficiencia renal, que normalmente se manifiesta por oliguria, definitivamente. Entonces tengamos en cuenta esos detalles al momento de hacer una sospecha del síndrome nefrítico. La hematuria, la mayoría de las veces, se puede diagnosticar solo viendo. La situación de hacer un examen de orina confirma la situación. El edema definitivamente es de menor grado comparado con el edema que vamos a tener en un síndrome nefrótico. Importantísimo la evaluación de la presión arterial. Muchas veces estos pacientes van a estar hipertensos porque están con sobrecarga de líquidos, pero también porque hay inflamación del riñoncito. Y finalmente la proteinuria suele ser de menor grado comparado con la proteinuria nefrótica que vamos a encontrar en un síndrome nefrótico. La falla renal se manifiesta ya sea por la disminución del filtrado o va a manifestarse también por la acumulación de urea y creatinina, ¿no?, como marcadores de función renal. Habíamos comentado de las nefritis postinfecciosas en el caso de la presentación de hematuria. No solo el estreptococo produce hematuria, hay muchas otras infecciones, no solo bacterianas, sino también algunos virus, incluso algunos hongos pueden producir nefritis postinfecciosa. Entonces ahí lo vuelve un poco complicada la situación. Pero si nosotros vamos por lo más común o lo más frecuente, la nefritis o la glomerulonefritis postestreptocócica, pues realmente ha disminuido porque ahora le damos antibiótico a todo, sin necesariamente ser un estreptococo. Entonces podríamos decir que eso es lo único bueno del abuso de los antibióticos, pero hay que ver que obviamente no solo son en todos los casos bacterias. Es más común, o al menos la edad afectada, entre los 2 y 14 años. De hecho sí son niños incluso un poco más grandes que los nefróticos propiamente, y el antecedente o el periodo de latencia es fundamental para el diagnóstico. Entonces una pregunta que no puede faltar en un niño que está abordado por hematuria es preguntar si tuvo el antecedente infeccioso. Las faringitis estreptocócicas suelen ser muy sintomáticas, mucho dolor, mucha fiebre, y clínicamente se suelen ver así como las infecciones por estreptococo piógenes que generalmente pueden producir impétigo, no solo en la cara, sino también en cualquier otro segmento, como prioritariamente suelen ser las extremidades. Para terminar, normalmente no nos olvidemos que el componente de un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico es en el riñón. El lugar donde está el proceso inflamatorio o el origen de todo es el glomérulo, habitualmente la barrera de filtración. Y pues definitivamente lo que nosotros buscamos en la parte clínica de estos pacientes es que hay el antecedente y la manifestación común, que puede variar. Y de hecho, algo que siempre hago el comentario es de que muchos de estos niños no están mal por el nefrítico propiamente, sino por las consecuencias, ¿no? La mayoría de estos pacientes tienen función renal alterada, tienen complicaciones de la función renal alterada, y vamos a ver que esto pues se puede manifestar como encefalopatía hipertensiva, falla cardíaca, hipercalemia, acidosis metabólica, que suelen ser manifestaciones ya de la falla renal propiamente, ¿no?, ya no solo del síndrome nefrítico. Creo que eso era todo lo que tenía que presentarles. Faltaba de la presión arterial y lo voy a poner aquí para que no nos olvidemos de que ustedes también lo tengan en cuenta. Yo siempre les hago una pregunta a mis grupos y les digo, ¿cuál es la presión arterial normal en un niño? Y a diferencia de lo que nosotros vemos en adultos, pues no hay un valor. Este valor no es un valor único, es un valor que va a variar con el sexo del niño, con su talla y también con su edad.